El domingo analizamos el ministerio de maestros y comenté que íbamos a cerrar ahí, pero me retracto. Hoy vamos a cerrar el tema de los ministerios porque, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en Corintios, según la serie que hemos estado viendo de ministerios, creo que necesitamos cerrar con la parte de los requisitos para el ministerio. Si analizamos cada ministerio en particular, la idea es cerrar el tema también para el beneficio de los que nos escuchan o nos siguen en video o en audio, que se pueda redondear ya el tema de los requisitos. No hay un pasaje de la Escritura que nos diga propiamente los requisitos de un apóstol o de un profeta o de un evangelista, pero encontramos los requisitos de obispos y de diáconos. Y aunque ya analizamos a los ancianos y a los diáconos a profundidad hace meses, voy a mencionarlos brevemente, pero nos vamos a enfocar en el criterio de los diáconos, porque tanto los ancianos como los diáconos son creyentes, ¿verdad? Y para diferenciarlos, podemos decir a grandes rasgos que un anciano y un diácono, ambos tienen ministerios. Ambos pueden tener un ministerio vigente en la iglesia, pero los ancianos dirigen la iglesia y los diáconos no. Ambos tienen un ministerio. Pedro, como apóstol, decía: yo también anciano. Así que los ancianos pueden tener un ministerio vigente en la congregación, pero se encargan de tomar las decisiones que dirigen el curso de la iglesia. Y los diáconos tienen un ministerio en la congregación, pero no se enfocan en dirigir a la iglesia. Entonces, todos aquellos que tengan un ministerio y que lo ejerzan en la congregación caben en la categoría de diácono, no en la categoría de anciano. Y Pablo le instruye a Timoteo y a Tito, 1 Timoteo 3 y Tito 1, sobre los requisitos de ancianos, que es lo mismo que obispo, y diáconos, específicamente en 1 Timoteo 3. Entonces, toda persona que estuvo pensando y analizando sobre los ministerios y trata de identificar uno, es muy importante que entiendas que a pesar de que tengas el don, además de que tengas la habilidad, tienes que tener esto que menciona 1 Timoteo 3. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en los requisitos de diáconos, y los de ancianos los dejamos para otra ocasión, porque la intención es cerrar el tema de los ministerios. Entonces, vamos a 1 Timoteo 3, 8 al 10, para ver lo que Pablo le instruye a Timoteo. Timoteo estaba a cargo de nombrar ancianos y a diáconos, y le instruye sobre el criterio que debe de tener un diácono. 1 Timoteo 3, 8 al 10, Nueva Versión Internacional, dice: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Leamos en la traducción lenguaje actual, porque los requisitos como honorable, sincero y todo eso, la traducción lenguaje actual le pone otra palabra. Dice: los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir, ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Hasta ahí. Reina Valera 60, para ver un grupo de palabras completamente diferentes. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces vemos que las tres versiones nos ponen un grupo de palabras diferentes. La Reina Valera 60 nos habla de honestidad, la NBI nos habla de que sean honorables, y la TLA, traducción lenguaje actual, nos dice que sea gente respetable. Entonces quizás algunas son sinónimos, ¿verdad? O una incluye la otra, pero para poder tener certeza de qué es lo que tiene que cumplir, necesitamos irnos al original para ver lo que en griego original el autor escribió y traducirlo y sacar nuestras conclusiones en cuanto a los requisitos, porque ¿a cuál de las tres versiones le quieres creer, verdad? A la que más se adapte a ti. Dices: no, esta sí me queda, esta no tanto, pues prefiero esta versión.
No se trata de que le creas una versión, se trata de que hagamos todo lo posible por llegar a lo que el autor escribió, en el sentido que el autor escribió. Entonces, quisiera que empezáramos con los requisitos de honorable, que la versión 60 traduce como honestos. Dice que honorables, o según la palabra que escoge la NBI, el griego es semnos, que se traduce como serio, respetable u honorable. Esto se referencia a los diáconos y voy a definir de una vez lo que es diáconos. Diáconos en griego es diáconos, exactamente igual, pero con K, ¿verdad? Se traduce como ministro, sirviente, mesero o administrador. Entonces, todo aquel que se considere evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta, que Dios lo haya encomendado y le haya dado la habilidad para hacerlo, cabe en la categoría de diácono. Y lo primero que se le pide es que sea alguien serio y respetable. Quizás la palabra honorable no la usamos mucho en nuestro contexto cultural, pero una persona seria y respetable creo que todos entendemos, ¿verdad? Cuando habla aquí sobre seriedad no significa que no se ríe o que no bromea, ¿verdad? Sino que se toma las cosas con la seriedad de vida. Es una persona que sabe darle valor a las cosas, el valor que merece. Es alguien, cuando tú lo ves, sabes que no lo puedes simplemente menospreciar a causa de su comportamiento, sino que es alguien a quien te nace tenerle respeto por la forma de ser, la forma de vivir. Y luego dice que tiene que ser sincero. El griego es dilogos, que se traduce como doble lengua o engañoso. Entonces, ser sincero, según la NBI, la Reina Valera 60 dice sin doblez. ¿Qué implica esto entonces cuando la palabra griega se puede traducir como doble lengua? ¿Quién es alguien sin doblez? Que habla lo mismo de ti en tu cara y en tu espalda, ¿verdad? No es una persona con dos personalidades. La personalidad que se pone aquí en la iglesia y la personalidad que tiene en su casa. No es una persona que de frente te dice algo y lejos de ti te dice otra cosa. Es alguien sincero en el sentido de que es honesto cuando te dice las cosas. Si quisiera que tuviéramos cuidado con las personas que dicen, que ofenden y hablan sin respeto alguno y te dicen, pues yo así soy, yo soy muy honesto. Eso es mentira, eso no es honestidad. Eso es no tener la capacidad de hablar según el contexto en el que te encuentras. Si una persona le encanta decir maldiciones o le encanta ser muy directa y ofende directamente y se justifica con que es honesta, no tiene nada que ver. Una persona honesta te dice las cosas como son, teniendo cuidado del contexto de la situación, la sensibilidad de la persona que está oyendo y sobre todo de la educación, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que alguien que tenga un ministerio es alguien sin doble lengua, es decir, que te dice las cosas sin pelos en la lengua. No está hablando de eso, sino de que tiene una integridad especial que, a pesar de que no le caigas bien, no te va a lisonjear. Si tú no le caes bien, no va a ser contigo de una forma y luego después decir, ay, no lo soporto. Va a ser sin doble lengua. Va a ser honesto contigo a la hora de tratarte, pero eso no implica que sea alguien que ofende. Luego dice que no amigos del mucho vino. ¿Cómo puede ser amigo del vino? Quizás sí nos deja una idea clara quiénes son los amigos del vino, ¿verdad? Cuando tú tienes un amigo, pues te gusta mucho convivir con él. Y los amigos del vino, pues podríamos entender que pasan mucho tiempo con el vino o le dan mucho valor. Pero la palabra griega para amigos es proseko, que se traduce como aferrarse a, poner atención a algo o recurrir a algo. Entonces, no dado a mucho vino, es como la versión 60 lo dice, no dados a mucho vino implica que esta persona no tiene una tendencia a refugiarse en el vino. No es alguien que busca constantemente estar tomando. No significa que no toma, porque por eso hace la aclaración, no dados a mucho vino. En el contexto cultural de este momento no tenía nada de malo tomar vino. De hecho, si era judío, en la mesa, en la Pascua y en muchas festividades se podía beber vino. En las bodas, en muchas partes. No era algo mal visto. Entonces, que una persona de estas, en el contexto cultural de ese entonces, tomara vino no sería el problema. El problema es que se aferre a tomar vino o de forma recurrente esté llegando al vino. Yo pienso que este tipo de personas no tienen control en cuanto a la felicidad que se experimenta.
pienso que podemos quitar el vino y meter cualquier otra cosa para usarlo como ejemplo, como la comida. ¿Quién se siente feliz cuando come? Entre nosotros. Todos, ¿verdad? Pero no sé si has conocido una persona que para ellos comer es un mal necesario. ¿Conoces? Que si tú le preguntas, oye, ¿a dónde vamos? Nunca te va a decir que a un restaurante. Te va a decir que al cine, a muchas cosas, pero nunca te va a decir vamos a comer. En cambio hay personas que dicen, ¿qué quieres hacer hoy? Vamos a comer, ¿verdad? Planeas un buen día y piensas en ir a comer en algún lugar. Es algo que te trae cierta felicidad. Se vuelve un problema cuando tienes una vida complicada y tienes la necesidad de ser feliz. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes infeliz? Vas a comer. Cuando te sientes deprimido, vas a comer. Cuando quieres tener un día agradable, vas a comer. Cuando quieres tener un evento especial con otra persona, la vas a llevar a comer. Y constantemente recurres a la comida porque te trae una especie de felicidad. Lo mismo pasa con la gente de la que está hablando aquí en el vino. Entonces, hay que analizar que si tenemos problemas con nuestra alimentación, hay que fijarnos dónde está la felicidad. Normalmente está en la comida, y eso es idolatría. Nuestra felicidad debe estar basada en Dios. Cuando la felicidad está basada en otra cosa, ya sea tu familia, tu pareja, tus hijos, tu perrito en la casa, lo que sea, estás haciéndolo de forma incorrecta y caes en la categoría de idolatría, porque nuestro bienestar, nuestro reposo y nuestra felicidad deben de provenir de Dios. Entonces, en este caso del vino, una persona que normalmente acude al vino para sentirse bien, está descalificado como diácono. ¿Entiendes por qué, no? Imagínate que al entrar en la presión del diaconado, se sienta con ganas de relajarse. ¿Qué va a hacer? Va a ir a refugiarse al vino. Y si no tiene dominio propio, va a hacer cosas que no corresponden a alguien que tiene el Espíritu Santo y que debe estar sobrio, que más adelante veremos esa característica. Entonces, no debe ser amigos del mucho vino. Y luego dice, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Cuando busqué las palabras aquí me di cuenta que codicioso de ganancias mal habidas es una sola palabra en griego, que es aiskrokerdes, que se traduce como codicioso, amante de ganancias deshonestas. Entonces, es difícil ver en la congregación a alguien codicioso, ¿o no? Depende de qué congregación vayas, ¿verdad? Si vas a una congregación donde se hace mucho énfasis en el dinero, ves a muchas personas codiciosas. Solo están pensando en el dinero, en tener más, tener mejores cosas, tener cosas más caras, y establecen una equivalencia entre que mientras más caro es algo, mejor calidad tiene. Y eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? El valor de las cosas no necesariamente te dice la calidad de las cosas. Y bueno, eso ya es más en el área de mercadotecnia, pero es fácil convencer a una persona de que algo es bueno si lo vendes caro. Y si algo es caro, la gente piensa que es bueno. Y el problema es cuando se mete esto al cristianismo y queremos ser bendecidos por Dios y piensa que alguien que tenga un mejor carro que otro es más bendecido por Dios, ¿verdad? Y empieza a haber este tipo de problema. Ahora, aquí no está hablando de que simplemente ames el dinero, sino del dinero mal habido. Entonces, dicen los mexicanos que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Eso no puede existir en un diácono. Cualquier forma de ingreso de forma indebida está mal a los ojos de Dios. Eso implica honestidad. En el Viejo Testamento Dios hablaba de las balanzas falsas o truqueadas para poder vender kilos que no son kilos, ¿verdad? O en las gasolineras litros que no son litros. Un diácono, quiero que te imagines esto, hasta qué punto debe ser analizado un diácono que podamos determinar si tiene codicia por las ganancias mal habidas. Así que no es nada más verle la cara aquí en la congregación, hay que ir un poco más hacia su vida privada y ver qué tipo de cosas hay. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Normalmente las personas hablan de lo que más les interesa. Cuando tú encuentras a una persona hablando constantemente de temas sobre dinero y de cómo sacar ganancias, creo que te das una idea clara de dónde está su corazón, dónde está su enfoque mental, qué clase de cosas le gustan. Y si analizas más a detalle y te das cuenta que no tiene mucha, le llaman ética, hacer las cosas de forma correcta, sino que simplemente pues ganar dinero es ganar dinero, queda descalificado.
Y fíjate cómo las cosas que hemos visto no tienen nada que ver con la Escritura, ¿verdad? Ni con doctrina. Tiene que ver con la vida personal, la vida que no siempre está a la vista de todos. Tiene que ver con las cosas que Él hace y que Él considera importantes. Luego dice, deben guardar con una conciencia limpia, ese es el versículo 9, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Traducción lenguaje actual dice, además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Reina Valera 60 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y este es lo que dice el original. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo podemos entender esto? Yo pienso que lo podemos resumir simplemente en decir ser bíblicos. Si lo que enseñas no se apega a, aquí le llama el misterio de la fe, las grandes verdades de la fe le pone la NBI. Básicamente, si no te apegas a la enseñanza de los apóstoles, estás descartado. Entonces, fíjate cómo necesita una cierta preparación, no importa si eres evangelista, maestro, bueno, el maestro por default debe tenerla, profeta, apóstol, tienes que tener un conocimiento doctrinal y se te tiene que validar que lo sabes, que lo conoces y lo sabes defender, sabes guardarlo, sabes explicarlo, sabes defenderlo. De esa manera, el ministerio que desarrolles, se te puede confiar que cualquier cosa que hagas en el ministerio está de acuerdo a la doctrina de Jesús. Si tú tienes un don para enseñar, pero no enseñas la Biblia, estás descalificado. ¿Me explico? Si eres muy bueno para evangelizar, pero no evangelizas hablándoles de la Escritura, quedas descalificado. Entonces, muchos cristianos dicen que antes de la doctrina o antes de la teología está el amor, ¿verdad? Y ponen a un nivel superior las relaciones que la teología. Teología es el estudio de Dios, la doctrina bíblica, lo que Dios nos ha dejado para conocerlo. Entonces algunos dicen, en lugar de pelear por asuntos doctrinales, o en lugar de tener diferencias por asuntos doctrinales, primero deberíamos amarnos. Eso está completamente errado a la luz de la Escritura. Si no tienes una doctrina correcta, no me importa qué tanto me ames, no vas a desempeñarte como diácono. ¿Me explico? El amor sin verdad no sirve. La unidad sin verdad no sirve. Primero necesitamos la verdad, luego la unidad. De nada me sirve tener unidad con una persona que niega los fundamentos cristianos, con una persona que no se apega a la Escritura, con cada persona que evangeliza. Imagínate el desastre que provoca la persona que evangeliza sin usar la Escritura. Estos nuevos convertidos, quizás aplicaría, no dudo, y aclaro, no dudo que Dios pueda usar un falso maestro para atraer a alguien al conocimiento de Cristo. Si Dios usa una burra, puede usar lo que sea. Pero hay un grave problema, que aquel que viene a Cristo por medio de un falso evangelista o un falso evangelio, tiene muchos problemas muy serios cuando empieza a buscar a Dios, porque es desviado completamente de la verdad. Aunque en su misericordia sabemos que el que Dios llama, nadie lo puede arrebatar de su mano, en algún momento del tiempo se le va a mostrar la verdad, pero hace mucho daño. Y sobre todo, un mal evangelista o un evangelista no bíblico atrae de todo y no le importa si es cabra o oveja, y hace mucho daño a las congregaciones porque él llega con ovejas que no son ovejas, las mete en la congregación, todo el mundo quiere darle trato de oveja y se da cuenta que es cabra. Así que se vuelve un problema para pastores, para maestros, para todo ministerio que quiera trabajar, se vuelve un problema las cabras locas entre ellos que los falsos maestros y los falsos evangelistas traen. Entonces, para poder asegurarnos que estamos cumpliendo con lo que Dios nos encomendó y edificar la iglesia, tenemos que asegurarnos que las ovejas vengan. No nos interesan las cabras, aunque se oiga feo. Así que cuando alguien demuestra que sabe guardar los misterios de la fe, es alguien a quien le puedes decir, ponte a edificar la iglesia, porque vas a saber detectar a las ovejas, y si tiene el don de evangelismo, o si por medio de él una persona viene a Cristo, tendríamos un grado mayor de certeza de que está buscando ovejas y que no está trayendo cualquier tipo de cabra a la que se le ofreció una mejor vida. Entonces, primero empieza con asuntos personales y luego llega el punto doctrinal. No puede estar fuera. Versículo 10, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles,
que sirvan como diáconos. Pero me llama la atención la versión 60 por la palabra irreprensible, que también se aplica a los ancianos. Dice, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y la palabra irreprensibles, me gustó la definición que encontré, es anekletos, que se traduce como no acusable después de ser analizado adecuadamente. Eso es irreprensible. No significa que no tiene errores, ¿verdad? Significa que si tú analizas su vida, no vas a encontrar nada grave. Obviamente, si analizas la vida de alguien, vas a encontrar errores, ¿verdad? Pero no es acusable de algo indebido en el sentido de, algunos usan el ejemplo legal. Tú puedes acusar a alguien ante una corte legal porque está haciendo algo malo y no ha hecho nada para enmendarlo y no lo quiere enmendar. Por eso vas al extremo de llevarlo a corte. Cuando se habla de ser irreprensible es la misma analogía. No es alguien que se equivocó simplemente, sino que su equivocación es grave. Grave, que tiene que ser acusado de forma seria para que corrija la situación. Y aquí es interesante que veamos una pregunta que es muy común. Imagínate que, y lamentablemente es común en el ámbito cristiano, un hombre, sea pastor o como se llamen profetas, lo que sea, cae en adulterio. ¿Cuánto tiempo lo pondrías en disciplina? Imagínate que tú eres pastor de ese lugar, tienes alguno de los que también sirven, gente visible que predica, que tiene grupos de personas, cae en adulterio y la gente sabe. Y te preguntan, ¿qué hacemos con él? Hay que disciplinarlo, dicen algunos. ¿Cuánto tiempo tienes que disciplinarlo? ¿Cuánto tiempo le das? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿3 años? ¿La Biblia nos dice un criterio para saber cuánto tiempo tienen que estar disciplinados? No, la Biblia no habla de tiempos. La Biblia habla de características en la persona. Para que alguien sea irreprensible y cae en adulterio, ¿en cuánto tiempo se le quita lo reprensible? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que nadie le pueda acusar lo que hizo? ¿Cuánto tiempo? Lo más probable es que nunca más, ¿verdad? Nunca más. Así que una persona que hace ese tipo de situaciones, cae en ese tipo de problemas, prácticamente se está excluyendo del servicio en la iglesia, como diácono, menos como anciano. Cuando alguien tiene una falta grave que se le puede acusar públicamente, queda excluido. Si fuese tu responsabilidad, ¿pondrías a una persona a hablar que públicamente saben que anduvo con otra? Que si son figuras públicas tienen que pedir perdón en público. Todo el mundo se dio cuenta. ¿Tú lo pondrías otra vez a enseñar? No porque desconfíe de él. ¿Me explico? Jesús me dijo que yo debo perdonar, ¿verdad? Hasta 7 veces 7 o 70 veces 7 o 770 veces. Hay varias formas de interpretar ese pasaje. Ok, lo perdonamos. ¿Eso significa que lo ponemos a enseñar? No. El perdón y estos requisitos son cosas independientes. Podemos perdonarle la cosa que hizo y cómo hizo tropezar a muchos, pero eso no implica que ahora tiene los requisitos. Como lo perdonamos, automáticamente cumple el requisito. Claro que no. El perdón no se le niega ni a nadie, lo perdonamos, pero así como lo perdonamos, le decimos, no vuelves a subirte a enseñar. ¿Me explico? Entonces, perdonar para nada es olvidar. El perdón y el olvido no tienen nada que ver. Perdonamos. Si olvidamos, nos van a volver a hacer el mismo problema y jamás podríamos ser sabios, ¿verdad? Para ser sabios acumulamos conocimiento, perdono, que se puede traducir como renuncio a mi derecho de vengarme. Pero renunciar a mi derecho de vengarme no significa que mágicamente se me fue de la mente. Así que jamás se me va a ir de la mente eso que hiciste. Simplemente al perdonarte, renuncié a mi derecho de vengarme. Así que si alguien, espero nunca nos pase esto, si alguien entre nosotros cae en descrédito gravemente, lo vamos a perdonar, ¿verdad? No va a haber problema con eso si da síntomas de arrepentimiento, si nos muestra que está arrepentido. Si no da muestra de arrepentido, pues mira, no necesita que nosotros lo perdonemos, a él no le interesa. Si se le perdona y se reintegra, dependiendo de lo que haya hecho, existe la posibilidad
de que jamás vuelva a recibir la confianza para ejercer un ministerio en la congregación. Entonces, es un asunto muy serio cuando nos exponemos a situaciones públicas, pecaminosas, porque pones en juego tu servicio a Dios, ¿verdad? Pones en juego todo lo que puedes estar haciendo para beneficio de la iglesia, porque pierdes el atributo de irreprensible. Entonces, es una advertencia para todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en las cosas que hacemos porque podemos caer gravemente en descrédito. Entonces, son puestos primero a prueba. Si no les encuentras nada, pueden trabajar. Si les encuentras algo que pone en una situación incómoda o complicada, no pueden ser nombrados o recibir la confianza de un diaconado. Entonces, aquí hay 3 aspectos en estos pasajes: el aspecto personal, el aspecto doctrinal y el aspecto de lo que los demás piensan de ti o de lo que los demás han visto en ti. Los 3 factores son importantes. Puede ser un angelito aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay muchos cristianos que son bien cristianos en la iglesia, pero en la calle se les quita lo cristiano. ¿Pueden tener un diaconado? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque no cumplen con el requisito de ser irreprensible. ¿O solamente debe ser irreprensible con los de la iglesia? No, adentro y afuera, ¿verdad? Entonces, ese es un primer grupo de actividades. Y luego vamos a leer 1 Timoteo 3:11, porque la NBI pone un pasaje medio controversial. Dice: asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y pone un criterio a las esposas de los diáconos. Y esto hace que surjan más preguntas. Por ejemplo, ¿puede una persona que no está casada ser diácono? ¿Puede una mujer ser diácono? Digo, una mujer no va a tener una esposa, ¿verdad? Entonces, si la NBI está hablando sobre las esposas de los diáconos, significa que un hombre que entregó su vida a Dios y tiene todas las señales de tener al Espíritu Santo, pero su mujer no es creyente, ¿no puede servir en el diaconado? ¿Qué opinas? Si fuera tu responsabilidad y tienes a un hombre que claramente tiene el don de ser maestro, beneficiaría mucho la iglesia trabajando como maestro, sirviendo a la congregación, pero su esposa no es creyente. ¿Lo ponemos a servir, lo dejamos o no lo dejas? Si tú lees este pasaje, dice, no, pues las esposas tienen que ser honorables, no calumniadoras, moderadas y dignas de toda confianza. Entonces, si no tienes esposa, pues no, ¿verdad? O, como dicen algunos, si no tienes la capacidad de convertir a tu mujer, menos a los de la iglesia, ¿verdad? Como si tú tuvieras la capacidad de convertir a alguien, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este pasaje entonces? ¿Es un requisito para las esposas o no? Ahora, más grave aún, no hay requisitos para las esposas de ancianos. Leamos 1 Timoteo 3, 1 al 7. Veamos lo que se le dice a los ancianos, o sobre los ancianos. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, que es lo mismo que anciano en cuanto a función, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hable bien de los que no pertenecen a la iglesia para que no se caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Punto. Si tú lees Tito, no dice nada sobre las esposas de los ancianos, pero sí dice de las esposas de los diáconos. ¿Por qué razón Pablo no le pone nada de requisito a las esposas de los ancianos, pero sí a las esposas de los diáconos? O sea que las esposas de los ancianos son libres de hacer lo que quieran, pero las de los diáconos no. ¿Por qué razón Pablo se enfoca nada más en las esposas de los diáconos? ¿Cómo resolvemos esto? Se resuelve simple. Vamos a la Reina Valera 60, 1 Timoteo 3:11, para ver cómo la traducción es diferente comparada con la de la NBI. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Y no dice que sean esposas de nadie, ¿verdad? La NBI dice que las esposas de los diáconos. La Reina Valera 60 dice las mujeres. ¿A quién le creemos? Desempatemos con la traducción en lenguaje actual, ¿verdad? Dice, está junto el 10 con el 2 en la traducción en lenguaje actual. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables. Así que no habla de las esposas de los diáconos, sino de las mujeres. Entonces, la NBI es del diablo, ¿verdad? Y le está metiendo de su cosecha. No, cuando nos vamos al original, la palabra mujeres es el griego gune, que se traduce como mujer, novia o esposa. Así que las dos traducciones son válidas, ¿verdad? No hay mano del diablo aquí. Las mujeres o las novias o las esposas. Entonces, ¿de quién nos está hablando? ¿De las mujeres o de las esposas de los diáconos? Aquí es interesante que aunque se puede traducir como esposa, en ningún momento el original dice esposa de quién. La NBI dice las esposas de los diáconos. Y de los diáconos no está en el original. Ellos quieren traducir la palabra gune como esposa. Entonces dice, las esposas sean también honorables, ¿verdad? Y esto da pie a al menos 3 interpretaciones diferentes. Número 1, cuando habla sobre las esposas o las mujeres, está hablando de todas las mujeres de la congregación. O las que están próximas a casarse en la congregación, si quieres traducirlo como novia. O las que están casadas indistintamente con quién en la congregación. Así que para poder saber qué tipo o cuál es la traducción correcta, necesitamos analizar el contexto, ¿verdad? Número 1, no hay requisitos para esposas de ancianos. ¿Por qué razón si habría requisitos para las esposas de diáconos? No tiene mucho sentido. Segundo, no hay ninguna palabra que indique pertenencia. Habla sobre las mujeres y no dice de quién. Si hablas de las esposas, tendrías que especificar de quién, ¿verdad? Si hablas de las novias, tendrías que especificar de quién. ¿Por qué? Porque el contexto son los diáconos. No puede estar hablando de todas las novias en la congregación, ni de todas las esposas en la congregación, porque eso es salirse del contexto del diaconado. Así que la única traducción válida, coherente con el contexto, es aquellos diáconos que son mujeres. ¿Me explico? Está hablando de los diáconos en el contexto y luego dice a las mujeres. ¿Cuáles mujeres? En el contexto, a las mujeres que son diáconos, ¿verdad? Podemos tener evidencia de esto en Romanos 16, 1 y 2. En Nueva Versión Internacional, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Kencreas o Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me encuentro yo. Entonces, ¿qué era Febe? Una diaconisa. Aquí también hay que ver que la palabra diaconisa está mal traducida porque la palabra en griego es diáconos. Y no existe el femenino en griego para diáconos. Tendría que traducirse Febe, diácono de la iglesia, no diaconisa. Entonces, cuando en 1 Timoteo 3:11 nos habla de las mujeres, está en el contexto de diáconos y no es necesario que se le llame diaconisa porque no es femenino para la palabra diácono. Entonces, para poder encontrar la traducción correcta en el contexto, la única traducción que queda es mujeres. Entonces, como vemos que había mujeres que eran diáconos, podemos ver que los requisitos dentro del contexto de diáconos aplica solamente para aquellos que son mujeres y lo especifica de esta forma. Asimismo, versión 60, mejor, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y veamos lo que la palabra honestas es semnos. Igual que para los diáconos honorables, la NBI. Es la misma, semnos, serio, respetable, honorable. El requisito para la mujer diácono es el mismo para el hombre. También tiene que ser una mujer seria y respetable. Y luego dice calumniadoras, que no sean calumniadoras. Y esta palabra está muy interesante porque el griego es diabolos. Y tiene que ver con el diablo, ¿verdad? El diablo es un calumniador. Qué raro que a los hombres no les pide que no sean diabolos, pero a las mujeres sí.
Y la traducción de diabolos es acusar falsamente o criticar injustamente. ¿Conoces alguna mujer diábola? Acusar falsamente o criticar injustamente. Y creo yo, y no quiero ser machista, pero creo que las mujeres tienen más problema en ese tema que los hombres, ¿verdad? No todas, pero si dos amigos llegan a una fiesta y traen exactamente la misma camisa, ¿qué se van a decir? ¡Gemelo! ¡Ah, jaja, no, hombre! A mí se me ve más chida. Tómale una foto a los gemelos y van a jugar, ¿verdad? ¿Qué pasa si dos mujeres se encuentran con el mismo vestido en la misma fiesta? ¿Ah? ¿Es diferente la reacción? Muy diferente la reacción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las mujeres entre ellas no están de acuerdo? Como quiera se dicen, amiga, ¡mua, mua! ¡Qué bien te ves! Y muchas cosas que no son ciertas, pero no están dispuestas a decírselos de frente. ¿Qué pasa si dos hombres que no se caen bien se juntan? No se saludan. Entonces hay una forma muy particular en las mujeres de hacer este tipo de críticas injustificadas y acusaciones falsas entre ellas o con otros, que Pablo hace un énfasis en que normalmente no va a pasar eso con un hombre, aunque sí puede pasar, pero hace énfasis con las mujeres porque quizás hay una tendencia más hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces está haciendo una especificación, no sean diábolos. A mí se me hace que está haciendo eso porque le caigo mal. Se me hace que no me saludó porque la otra vez que estábamos en la fiesta de no sé quién, el niño de no sé qué otra le dijo feo a su hijo y su hijo fue y le dijo y se me hace que por eso está enojada. Y hacen críticas injustificadas, muchas cosas en la mente que realmente no necesariamente son ciertas. Entonces, las mujeres tienen que tener cuidado que si las encontramos que son muy así, están descalificadas para el servicio de diaconal. Imagínate una diácono que se la pasa pensando mal de todo el mundo y criticándolos injustificadamente. Pues va a ser más de tropiezo que de beneficio, ¿verdad? Imagínate que tienes a una evangelista que está hablando y luego trae a sus, por así decir, las señoras que reaccionan y empieza a decirle, pero ¿saben qué? Nomás no se vayan a juntar con fulana, porque ella es quien sabe cómo, no le vas a acercar. Dices, pues no, pues va a ser puro tropezadero si la mujer no sabe hacer juicios justificados, con evidencias que justifiquen una posible crítica. Y luego se les pide que sean sobrias. La palabra es nefalios, que se traduce como libre de influencias negativas, no intoxicada. Es importante que le demos el sentido sobre el vino, la droga, el no estar intoxicada, pero las influencias negativas no tienen que ver necesariamente con químicos, ¿verdad? O con líquidos. Tiene que ver con cierto tipo quizás de amistades o relaciones que son influencias negativas para ellas. Y qué curioso que a los hombres no se los pone. Yo sé que culturalmente hay una diferencia considerable, pero fíjate cómo hace una especificación en ciertos problemas comunes en los hombres. Por ejemplo, no les reclama a ellas que busquen ganancias deshonestas, porque está comprobado que las mujeres son más honestas que los hombres y son menos corruptas que los hombres. Así que Pablo habla más sobre ese tipo de cosas a los hombres, no a las mujeres, y luego a las mujeres pues sus recomendaciones aparte, pero tienen que ser libres de influencias negativas. Y cuando dice dignas de toda confianza, la versión 60 dice fieles en todo, y aquí la palabra, bueno, la traducción literal es de la Reina Valera 60 y la palabra fieles es pistos, que se traduce como fiel o confiable. Entonces, la fidelidad y la confianza de la que habla aquí no tiene que ver con el matrimonio necesariamente, sino con cualquier cosa. Una mujer confiable es con que puedes confiar en que lo va a hacer, ¿verdad? Y si aparte tienes el requisito de la doctrina
y se apega a estas características también, es una persona quien puede ejercer el diaconado. Pero fíjate cómo no son los mismos requisitos para hombres y mujeres y son evaluados desde una perspectiva distinta en ciertos puntos. Luego, vamos al versículo 12. Vuelve a los hombres. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Y aquí la palabra gobernar, para que nos quede claro, es proistemi, que se traduce como poner antes, hacerse cargo de o gobernar. Entonces, si un hombre no sabe poner antes a su familia, antes que el ministerio, está descalificado, ¿verdad? Si tienes muchas ganas de servir al Señor, pero no pasas tiempo con tu familia, estás descalificado. Si eres muy bueno como maestro, pero no pasas tiempo con tu familia, descalificado. De entrada, cuando una persona viene y tiene habilidades y quizás es irreprensible, nadie lo acusa de nada, pero su esposa no le cree lo que enseña, descalificado. Paul Washer dice, ¿quieres ver si un hombre verdaderamente es cristiano? Pregúntale a su esposa. ¿Verdad? A menos que sea cómplice como Zafira. Oye, ¿qué tan cristiano es Hernán en su casa? Pues pregúntenle a Vero. La otra vez me le aplicó Vero, pero de pechito me puse yo. Les di un ejemplo. Cuando vayamos al cine, ¿qué película vas a escoger? ¿Le vas a dar gusto a tu mujer? ¿Vas a ir a ver la de acción o la de amor infinito? ¿Qué crees que hizo mi esposa recién terminada la predicación? Vamos al cine. ¿Y cuál vamos a ver? Una de amor infinito. Por eso dicen que el pez por la boca muere, ¿verdad? Fuera de juego, un hombre puede parecer muy creyente, pero su esposa refleja qué tan creyente es, aún sin que abra la boca, ¿verdad? Aún sin que la mujer abra la boca, refleja qué clase de hombre tiene. Es una mujer feliz, es una mujer íntegra, es una mujer confiada, es una mujer en muchos aspectos favorables, mucho tiene que ver su marido, ¿verdad? Pero también reconozco que hay casos en que la mujer es muy cristiana y el hombre no, y ella tiene que salir adelante a pesar de que no tiene un hombre que le dé el ejemplo. Entonces, cuando hablas del diaconado, tenemos que meternos en los asuntos familiares. ¿Qué pasa si su familia no es creyente? ¿Cómo sabes que gobierna bien su casa? Bueno, puede que sus hijos no sean creyentes, pero no van a ser unos malcriados rebeldes, ¿verdad? La Biblia dice, y no tengo tiempo para entrar a detalle de eso, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos, o Pablo mencionaba sobre el caso de las mujeres, que habla que los hijos son santificados y el esposo también si la mujer es creyente? Y hablábamos de cómo es que el hombre no es salvo, pero es santificado, al igual que los hijos. Y la palabra santo, agios, es ser apartado. Eso implica que la familia que tenga al menos a un miembro creyente, auténtico, cristiano, toda la familia va a ser distinta. No va a tener los mismos problemas que tendrían otras familias donde todos son mundanos, donde todos son no creyentes. Donde haya un creyente, la familia va a ser distinta. Entonces, si tú tienes a un hombre creyente con hijos no creyentes, obviamente no les vas a exigir que tienen que ser creyentes porque no depende de él, pero tienen que ser distintos. No pueden ser simples no creyentes. Tienen un gran ejemplo en su casa, un padre que los ama, que los cuida, que pasa tiempo con ellos. Difícilmente verías a los hijos perdidos en la calle, ¿verdad? O sin control, en la cárcel. No es congruente. Entonces, cuando gobierna bien su casa, no se les está demandando que tienen que ser creyentes, pero sí tiene que haber una diferencia clara entre los hijos de un creyente y los hijos de un no creyente. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que incluso traspasar los límites personales y llegar al asunto familiar para determinar si puedes trabajar como diácono. Y por último, Pablo nos habla de una recompensa. 1 Timoteo 3:13. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús.
La palabra lugar de honor, bueno, son dos. Quisiera que entendiéramos cuál es este lugar de honor. La palabra lugar es el griego basmos, que se traduce como escalón o grado. Y la palabra honor es el griego kalos, que se traduce como bueno, valioso o bello. Entonces, ¿qué se gana un diácono que cumple con todos estos requisitos? Un grado, porque al hablar de escalón, sí habla de un grado de responsabilidad, alguien que está más alto que los demás. Pero en autoridad, no. En poder, tampoco. En influencia, tampoco. ¿Qué clase de lugar es ese? Un lugar bueno, valioso o bello. Entonces, el lugar de honor no es ponerle un trono especial acá y todos los demás allá, o cederle un lugar VIP para él y a los demás no. No nos está hablando de un lugar de honor de esa forma. Nos habla de una forma de sobresalir entre todos, bella, valiosa y buena. Porque este tipo de personas que tienen este tipo de características en ellos, en su familia, y luego los ves hablando de Dios, de las Escrituras, bíblicamente correcto, dime si no es un beneficio para todos. Para todos. Esas personas sobresalen porque son muy útiles en la congregación. Serían personas apreciadas. Serían personas que se puede ver como un ejemplo a seguir. Cuando tú conoces a un verdadero cristiano te motivas. Yo no sé si tú pasaste por esa etapa, pero yo pasé mucho tiempo por esa etapa, donde ver a un cristiano de veras era motivo de alegría. Veías a muchos que se decían ser cristianos y los ves cómo se portan y dices, no, hombre, qué vergüenza. Cállate la boca, no digas que eres cristiano. Y encontrar uno que le echaba ganas era motivo de orgullo. Al fin, el cristianismo sí es verdad, decías. Sí hay cristianos de veras. Cuando estás rodeado de puros falsos, ¿verdad? Entonces, además de que ejercen el ministerio y traen mucho beneficio, son personas que simplemente ejerciendo su ministerio con esos requisitos motivan a todos los demás a echarle ganas. Demuestran que realmente alguien puede tener el Espíritu Santo y vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Que lo que la Biblia enseña es alcanzable, no por tus medios, sino por misericordia. Son muy útiles este tipo de personas y se ganan un lugar de honor. Están, digamos que resaltan entre los demás y adquieren mayor confianza para hablar de su fe. La palabra confianza es el griego parresia, que se traduce como libertad para hablar o confianza. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que se ganan mayor confianza para hablar. ¿En ellos mismos o la confianza que le otorga la congregación? ¿De qué estar hablando? ¿De que no tienen confianza ellos y ahora van a tener confianza? ¿O de que se les da la confianza para que hablen? ¿Cuál crees que sea, según el contexto? Obviamente no nos está hablando aquí de algo interno a ellos. Se ganan un lugar de honor, está hablando de la congregación, en el contexto de estar con todos los demás y adquieren mayor confianza para hablar. Es decir, ¿sabes qué? Está la oportunidad de hablar de las Escrituras, quiero que vayas tú. Se te confía que lo hagas. Se te confían las personas que tú les vas a enseñar correctamente. Se te confía a un grupo de gente para que tú les muestres cómo se hacen las cosas desde la perspectiva bíblica. ¿Me explico? Ganas confianza de todos a la hora que hablas de las Escrituras, que es una preocupación constante para aquellos que estén a cargo de una congregación, ¿verdad? Imagínate que un miembro de tu congregación, si Dios te da una responsabilidad de ese tipo, se pone a hablar soncera y media y dice que es de tu iglesia. ¿Cómo te sentirías cuando tú eres el responsable? ¿Vivirías en paz, tranquilo? ¿O estarías bien pendiente de lo que anda diciendo esa persona? ¿Le tendrías confianza para decir, imagínate que hay un grupo de personas que dicen, oye, Hernán, quisiéramos entender un poco más sobre este tema bíblico? ¿Pondrías a este hombre o mujer a quien no le tienes confianza a enseñarles? Claro que no, lo empieces a restringir, porque lo que enseña es incorrecto. Pero quien cumple con todo eso gana más confianza para hablar de su fe, de lo que ha aprendido, de lo que está persuadido en Cristo Jesús. De manera que se vuelve alguien muy útil en las cosas de Dios. Instrumento útil en sus manos. Seguimos siendo vasijas de barro, ¿verdad? La habilidad no está en nosotros, pero
El ver a una persona trabajando en la iglesia con esas características beneficia a todos por igual. Entonces, si tú tienes los dones, tienes la habilidad, es innegable que eres capaz de hacerlo, pero no cumples con estos requisitos, no puedes trabajar como iglesia. Ahora, piensa, cuando vemos otras iglesias, ¿enseñan cosas bíblicas? Dices, no, difícilmente. Okay. ¿Tienen las características personales? No, hombre, casi todos son abuelos presumidos. Los de afuera no tienen nada que reprenderle. No, hay muchas historias que han hecho. Entonces, ¿qué están haciendo en las iglesias? ¿Por qué gente que no cumple con estos requisitos está enseñando y ejerciendo ministerios? ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque no les importa la Biblia. ¿Verdad? ¿Tú crees que no han leído estos pasajes? Claro que los han leído. Muchísimas veces. ¿Y por qué no los aplican? Muchas veces porque ni siquiera ellos mismos las cumplen. Así que no pueden pedir que alguien las cumpla. Entonces, este tipo de cosas jamás se enseñan en las congregaciones. Jamás se les da un énfasis. Porque nadie en la congregación las puede cumplir. ¿Qué pasa si nadie en la congregación las cumple? ¿Cuál es la conclusión lógica? No tienen el Espíritu Santo. Así de simple, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que pueden cumplir con esto? Los que tienen al Espíritu Santo. Alguien que tenga el Espíritu Santo es imposible que no lo cumpla, ¿verdad? Si no tienes al Espíritu Santo, es imposible que lo cumplas. Entonces, estos requisitos en cuanto al diaconado, quisiera que no los vieras como algo que tiene que cumplir el diácono. Son requisitos para todos los cristianos. Son señales de madurez. Tú ves a un cristiano maduro con la capacidad de un ministerio, lo pones a trabajar. Ese es el resumen. Tú ves a alguien que tiene la capacidad, pero no tiene la madurez cristiana como para vivir así, no lo pongas a trabajar. No lo expongas a que él sea lastimado y se lleve entre las patas a muchos. Entonces, no digas, lo bueno que no soy diácono. No, estos requisitos son para todo cristiano. Todos los cristianos debemos ser así, ¿verdad? Porque todos tenemos que servir. Así que no lo veas como algo que tiene que cumplir aquel. Eso es para aquel que quiere ser diácono. Es para ti y es para mí, para cada persona que se considere un creyente que tiene el Espíritu Santo, tiene que tener todos estos requisitos. En determinado momento los obtendrá conforme vaya madurando, pero todos tenemos que servir. No hay cristiano que pueda darse el lujo de no ser un diácono, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si tú tienes el Espíritu Santo, te dio un don, un regalo, un talento. ¿Y para qué te lo dio? Para que edifiques a la iglesia. O sea que prácticamente todo cristiano tiene que llegar al punto en que es un diácono. Eso sí, no todos los diáconos son ancianos, pero muchos de ellos sí. Entonces, cuando veamos este tipo de requisitos, aplícatelos a ti. ¿Qué te falta? ¿Dónde estás cojeando? ¿Cuáles ya tienes? Y pon atención en tu vida, cómo Dios te va transformando. A veces unos somos más necios que otros y a Dios le gusta más tratarnos más lentamente algunos, porque somos bien necios, y otros quizás no batallan tanto y rápidamente adquieren este tipo de dominio propio. Pero no puede haber cristianos que no lo tengan, ¿verdad? Sería una contradicción. Entonces tenemos todos una responsabilidad, número uno, en adquirir estos requisitos, en tenerlos en la vida personal, con nuestras familias, y número dos, asegurarnos que no existe ningún diácono entre nosotros que no los tenga. Y eso es responsabilidad de todos. Tenemos que asegurarnos que toda persona que esté sirviendo, tiene un área en particular donde ejerce una de sus habilidades, tiene que cumplir con esto. Si no lo cumple, tienes una responsabilidad enorme en señalarlo según Mateo 18. Lo hablas con él, no entiende, buscas testigos, no entiende, se dice la congregación a los ancianos, no entiende, va para afuera. Pero no puede haber diáconos que no cumplan esto. ¿Me explico? Y si tú no dices nada, eres cómplice. Si nos damos cuenta que no dijiste nada, se me hace que tú también vas para afuera.
¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la responsabilidad a todos y sobre todo la autoridad moral para poder decir eso está mal sin que tú también tengas el mismo problema, ¿verdad? Ok, vamos a ponernos de pie entonces, vamos a orar. Ahora sí, vamos a dar por terminada la serie de ministerios y nos metemos al siguiente tema en Corintios, que es la resurrección de los muertos. Espero que analicemos eso el domingo. Pero si tú estás ya en un área de enseñanza, de servicio, de lo que sea aquí en la congregación, pídele a Dios que te dé todo esto que se requiere. Que nos lo confirme a todos los demás, ¿verdad? Tú podrás estar bien seguro, pero si no lo veo, no sirve. Que todo lo que Dios ha puesto en ti salga a la luz, ¿verdad? Si es algo malo, pídele misericordia y arrepiéntete antes de que seas exhibido. Si no, ten la confianza de que nada va a permanecer oculto y será exhibido, porque Dios es el principal cuidador de su iglesia. Él se presentará a una iglesia sin mancha, sin arruga, a sí mismo. Él nos perfecciona y trabaja con nosotros y Él no puede ser engañado. Podrás engañarnos a nosotros, parecer cristiano, quizás te damos la confianza de que enseñes, pero a Dios no lo puedes engañar, así que no vas a durar mucho tiempo ahí. Así que oremos para que entre nosotros haya ministerios bíblicos, como ven. Vamos a orar, Señor. Sabemos que todos somos vasijas de barro, que nos has depositado un enorme tesoro en nosotros, responsabilidades, deberes, talentos, y queremos pedirte que a pesar de nosotros, tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Cada vez que debamos hacer lo correcto, te pedimos que no nos des la capacidad de elegir, que según las circunstancias, nos lleves a elegir lo correcto por amor a tu nombre, porque no queremos hacer tropezar a nadie. Queremos ser hallados siervos fieles que saben guardar los misterios de la fe, que tienen una conciencia limpia, que podamos ser de beneficio a todo aquel que venga buscando evidencia de Jesucristo, a todo aquel que venga buscando si la Biblia es algo que se puede vivir, que pueda encontrar entre nosotros diáconos, ancianos, ministerios completamente bíblicos. Si alguno de nosotros le falta alguno de los requisitos, en tu misericordia te pedimos que no nos dejes ciegos al respecto, ya sea que nosotros en lo personal no los tengamos. Permítenos ver nuestros errores para trabajar en ellos. Y si estamos tan ciegos y hemos descuidado nuestra relación contigo y no tenemos prácticamente comunión contigo, te pedimos en tu misericordia que se lo muestres a alguien más para que venga a reprendernos como merecemos, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. No nos entregues a nuestros propios pensamientos, no permitas que nos veamos justos en nuestros propios ojos, sino que siempre podamos ser comparados con la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, según tu misericordia y tu voluntad, levanta entre nosotros verdaderos diáconos, verdaderos ancianos y ministerios irreprensibles que podamos trabajar y ser útiles en tu obra, Señor. De antemano, gracias por lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me ayudan con el micro, please? Acá hay una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Referente ahí en Primera de Timoteo 3 están los requisitos de los obispos como los requisitos del diaconado. Uh-huh. Cuando empieza hablando en el versículo 2, dice que el obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, y habla de una serie de requisitos más. El punto de vista que tengo del pasaje es que debe ser todo lo que ahí enseguida dice, y luego dice que no debe ser borracho, amigo de una serie de palabras ahí que lo que no debe de ser, y asumo que todo lo primero es algo que debe ser y todo lo segundo es algo que no debe ser en la cuestión del obispo. Sí. Cuando vemos la información de los diáconos, habla de los diáconos pero no incluye a las esposas. Sin embargo, en la NBI dice, menciona nuevamente que el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Uh-huh. O sea, da la indicación como que pareciera
que es un deber de igual manera, pero no entiendo si es de una sola mujer o que debe ser casado. Porque nos vamos a la Reina Valera 60 y dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces varía un poco la información y da a entender de que, bueno, puede entenderse que diga que sean de una sola mujer o que deben ser de una sola mujer. No sé si me explique, porque las traducciones en ambos versiones llegan a una conclusión diferente. Yo pienso que podríamos resolverlo por la propia Escritura y sobre todo el que está dando el requisito. ¿Pablo llegó a ser diácono en algún lugar? Sí. Hechos, si no me equivoco, 16, dice, eran profetas y maestros, Bernabé, no me acuerdo de los demás, y Pablo. Entonces, estuvo en la iglesia de Antioquía en calidad de diácono. ¿Estaba casado? No. Entonces, no puede ser un requisito el estar casado porque tampoco Timoteo estaba casado y Timoteo estaba a cargo de nombrar ancianos y diáconos. Pero no eran obispos, ¿verdad? ¿Mande? Ellos no eran obispos. Temporalmente Timoteo tuvo que ser obispo. ¿Me explico? Cuando empieza una congregación y tú eres el más avanzado, y lo vimos en el tema de evangelistas, ¿quién hace la función de anciano? Cuando tú eres el que prepara a los ancianos. Bueno, tú te conviertes en el anciano. Tú eres el maestro. Eres a veces el profeta. Eres el pastor. Cuando se instituyen ancianos según los requisitos, se pide que guarden tu ejemplo. Podría tener sentido que Timoteo, Tito, Pablo hayan cumplido con la función de los roles de ministerio sin estar casados y luego demanden que deban estar casados. Ya no cuadraría, ellos mismos quedarían descalificados. Y aparte, en el contexto cultural, como principalmente hablaban en las sinagogas y en todo eso, los que vivían bajo la ley de Moisés, que no habían recibido la enseñanza de Jesús, podían tener varias mujeres. ¿Me explico? De hecho, en la cultura pagana, no todas las sociedades eran monógamas, podían tener más de una mujer. Pero en base a la enseñanza de Jesús, si tú eras creyente, no podías hacer eso. Así que era una forma de distinguirte entre toda la sociedad y lo que tú haces al ser marido de una sola mujer. Entonces, en el contexto cultural y las propias demostraciones de Pablo, Tito y Timoteo, sería imposible que imponga que tenga que estar casado. Más bien, según el contexto cultural, es no vivir de acuerdo a la sociedad y apegarse a que Dios los creó en un principio, varón y hembra, y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Sí me explico? Me perdí un poco. Entonces, el obispo, es que en el requisito del obispo, el deber del ¿cómo decirlo? De las indicaciones está definido. Entonces, si dejamos, no entiendo, si dejamos de fuera que el solo que tenga una, ¿cómo decirlo? Que debiera estar casado, entonces podríamos decir, pudiera ser reprensible, pudiera ser esto, pudiera ser lo otro. No, porque al decir marido de una sola mujer, gramaticalmente no implica que tenga que estar casado, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene hijos y tiene que gobernar bien a sus hijos? ¿No puede ser diácono si no tiene hijos? Entonces, si le aplicas el criterio a estar casado, tendrías que aplicárselo a todo. ¿Qué tal si no tiene casa? ¿Qué tal si él no está en condición de gobernar su casa? ¿Qué tal si vive solo? Entonces, al tratar de aplicar ese mismo criterio a todos los demás requisitos, se vuelve ilógico. Tendrías que limitar a hombres casados con mujeres creyentes que tengan hijos. Y Pablo, Timoteo y Tito no cumplen con eso. ¿Sí me explico? Sí, en Hechos es donde está ese pasaje, no lo recuerdo. Creo que es Hechos 16, pero puede que me equivoque. Pues, lo checo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá atrás. Bueno, salió una pregunta de lo que él estaba preguntando. Bueno, en nuestro contexto cultural ahorita, en la actualidad, a lo mejor me voy a ir muy... O sea, porque hemos visto cómo, bueno, queremos ser una iglesia bíblica, ¿verdad? ¿Sería correcto que un pastor en la actualidad fuera soltero en este caso? En nuestro contexto cultural, ¿verdad? Porque vimos que en aquella época Pablo, Timoteo
eran solteros, pero ahorita en la actualidad ¿sería correcto eso? Pues yo no le veo ningún problema porque Jesús estaba soltero, Timoteo estaba soltero, Pablo estaba soltero y tenemos evidencia que hicieron función de pastorado en las congregaciones. Bueno, yo te lo comento porque, o sea, tú lo has comentado varias veces, ¿verdad? Cuando alguien quiere, por decir, platicar una mujer, en este caso contigo, y sabes que ahí está mi esposa, ¿va? Y en este caso, un pastor soltero, pues... Tendría problemas. Ándale, tendría problemas, ¿verdad? Pero creo que estarías confundiendo la estructura pastoral no bíblica, porque en una estructura pastoral bíblica tienes una pluralidad de ancianos y no está el pastor solo. Bueno, ahí ya cambia bastante las cosas, ¿verdad? Además, Pablo dice que las ancianas sepan enseñar a las muchachas jóvenes. Todavía, si todos los ancianos son solteros, hay mujeres de mayor edad que las jóvenes que las pueden aconsejar. Por eso te comentaba que en nuestro contexto cultural, ¿verdad? No hay eso en las iglesias donde hay pastores. Es uno de los problemas de no observar la estructura bíblica. No hay pastores, o sea, están solteros, pero no hay esa estructura, ¿verdad? Graves problemas. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Allá atrás. Buenas noches. Buenas Dice noches. que el diácono no debe ser mucho, no se debe dar al mucho vino. ¿Eso aplica para los tiempos de ahora? Porque Claro. ahorita la gente, digamos que en estas zonas no es de vino, es de cerveza, o Ajá. de refresco, o de jugos. ¿Aplicaría el mismo contexto o por el efecto que causaba el vino? Es que habría que determinar, número uno, beber no es pecado, ¿verdad? Así que el hecho de que le guste tomarse un vino o una cerveza no lo descalifica. Ahora, si no tiene criterio para el lugar donde tomársela, eso ya le perjudica porque ya no es irreprensible. ¿Me explico? Si él le gusta, pues ¿sabes qué? Yo estando solo en mi casa puedo sacar una copa de vino y deleitarme. Pues bueno, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? Pues me traje la cerveza a la iglesia y quería predicar mientras me la tomaba. No, pues queda descalificado no por el tomar cerveza, sino porque ya no es irreprensible en nuestra cultura. ¿Me explico? Entonces, cuando habla sobre ser irreprensible, y sobre todo como en el caso de los ancianos, que los de afuera hablen bien de él, que no seas acusado de algo, implica el contexto cultural. Imagínate que una evangelista quiere hablar sobre el evangelio en una iglesia donde todas las mujeres usan velo. Y ella dice, a mí me vale, yo soy libre. Pues mira, a lo mejor ibas a hablar muy bíblico, pero tu falta de criterio y amor hacia los hermanos te descalifica. No porque esté mal que no uses velo, sino porque estás haciendo tropezar a los demás. ¿Me explico? Entonces, nuestro contexto cultural, tenemos que saber aplicarlo para no decirle, hey, no puedes tomar vino. No, sí puedes, pero ten mucho cuidado donde lo haces. ¿Me explico? Si te vas a un restaurante muy elegante y te sirven vino, la gente se va a enojar. Algunos locos sí, ¿verdad? Pero para que te vean ahí adentro, está difícil. ¿Estás pecando? No. ¿Te descalifica? Tampoco. Así que no es el hecho de que tomes, sino dónde y cuándo. Sí, yo lo decía por el exceso, porque se dice no que se dé mucho al vino, poniéndolo con otras palabras, de que no se dé mucho al refresco o al jugo, en sí la cantidad, de que si es porque tienes un vicio o es porque el efecto que te causaba el tomar tanto. Eso ya tendríamos que hablar sobre dominio propio. Si no tienes la capacidad de poder limitarte tú en algo que te daña, tienes un problema. Y si eso es visible, tendría que tomar un análisis más detallado tu posibilidad de trabajar como diácono. ¿Por qué? Porque si no lo puedes controlar, puede ser tropiezo para alguien. Si te estás autodestruyendo, como por ejemplo fumar, no está mencionado fumar. Entonces sí puedo fumar. ¿No? Estamos hablando de requisitos personales que implican dominio propio. Y si no tienes dominio propio, difícilmente puedes ponerte como alguien que es reconocido como genuino cristiano y que puede ser un ejemplo a seguir. No.
Si no lo sabes dominar, tarde o temprano le vas a hacer el tropiezo a alguien. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más.